Días, jornada de viernes, ya estamos arrancando nuestro espacio, ya con las entrevistas después del compañero José Estigarribia, ya lo vemos a nuestro invitado. Sin mucho preámbulo, vamos a la placa de presentación de este bloque. Estamos ya de vuelta en piso, compartiendo este viernes, comento la fecha para la gente que recién se está poniendo en contacto con nosotros. Hoy es viernes 23 de octubre del año 2020, año pandémico, año atípico, año que va a quedar realmente en la memoria de todos nosotros. Vamos a dialogar en esta primera parte porque es un tema importante, la cuestión relacionada a la educación, que estamos haciendo un seguimiento muy puntilloso también desde 5 días con el señor Luis Ramírez, él es vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, para hablar un poco y hacer un análisis sobre qué va a pasar. Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buen día para vos, para toda la audiencia. No, hace unos días me tocó hablar con algún referente sobre el tema de la educación, hablábamos también sobre este tema. Me critican mucho porque suelo plantear de que es un año perdido. Procuro ser un optimista moderado y no buscarle tantos eufemismos a esta situación, pero no podemos dejar de ser realistas ante este hecho. Me decía Gabriel Espínola de que en el proceso de la educación de los chicos, este año es un año con muleta, me decía él. ¿Coincidís con eso? Para mí es un año totalmente atípico. Yo creo que es un año que si comparamos con otro, es un año que sí tiene sus deficiencias y sus déficits. Ahora, yo tengo ahí un juicio todavía mucho más potente o lapidario, si se quiere, en este sentido, que la educación ya está mal. Y lo que nosotros hicimos para salvarla en este año pandémico es reproducir lo que ya está mal. Era una oportunidad para hacer algo nuevo, para montarnos en otro esquema y generar las rutas tecnológicas, generar los aprendizajes, modificar las estructuras escolares, modificar la gestión. Yo creo que esa es la oportunidad perdida, digamos. No tanto en términos de aprendizaje donde la variación puede ser pequeña, porque la presencialidad y la virtualidad no trae muchas diferencias, que es penoso decirlo, ¿verdad? Es muy penoso decirlo. Pero yo creo que el gran déficit es no haber implementado en este tiempo acciones que hace rato la educación espera para renovarse. Por otro lado, ¿y por qué digo por eso? Yo creo que las instituciones educativas que vivieron esto son las que se quedaron, pero hay otras que esta pandemia nos empujó por fin a hacer cosas que siempre quisimos, que teníamos pensado hacer, y hoy estamos en otro ritmo, ¿verdad? Yo te voy a contar solo una anécdota de los chicos de nuestra escuela que con una app de matemáticas este año nosotros podemos verificar, por ejemplo, que hay un niño que llegó a 3.000 ejercicios de matemáticas. Es decir, el niño está en tercer grado y hoy está haciendo ejercicios del cuarto grado. Y está terminando el programa del cuarto grado estando en el tercer grado. Y eso con una app. ¿Por qué? Porque, claro, tiene una dinámica, tiene una velocidad, tiene una diferencia, le gustan las matemáticas, el chico está tremendamente entusiasmado y ha despegado. Es más, nosotros tenemos hoy la posibilidad de saber, sin algo tan crítico como la evaluación, en qué nivel de aprendizaje está ese niño. Esta es la maravilla que te trae la digitalidad. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese proceso. Los colegios y las escuelas que lo han podido hacer han ganado 100 años, no un año, han ganado 100 años. Y los que no, pues seguirán esperando esta evolución, este gran salto que hay que dar en la educación y seguimos pensando en una educación para un mundo que ya no existe. 5.000 alumnos migraron de instituciones educativas privadas al sector educativo público. Es un número bastante grande que implica un retroceso que se da sobre la base también de la crisis económica que trajo la crisis sanitaria. Pero te pido un minuto, hacemos una pausa, tengo que cumplir también con eso, y a la vuelta vamos a hablar un poco sobre ese tema puntual porque es una cuestión que impacta en lo económico, y que también en cierta forma me gustaría que nos puedas
hacer una referencia si eso también impacta en la calidad de lo que va a recibir un alumno en materia educativa. Pero eso a la vuelta de la pausa. Porque siempre hay un Punto Pharma cerca tuyo. Yo elijo Punto Pharma. Porque tenemos más de 330 sucursales en 100 localidades en todo el país. Yo elijo Punto Pharma. Porque te ofrecemos los mejores descuentos y servicios. Yo elijo Punto Pharma. Yo elijo Punto Pharma. Gracias por elegirnos y ser parte de esta gran familia. Yo elijo Punto Pharma. Estamos de vuelta, nosotros hablando de esta mañana de viernes, una interesante entrevista para arrancar nuestra jornada en medio de nuestras actividades laborales con el señor Luis Ramírez, vicepresidente de las asociaciones de instituciones educativas privadas del Paraguay. Número bastante grande, me sorprende, 5.000 alumnos migraron de instituciones educativas privadas al sector educativo público y digo más, País Ramírez, esto puede incluso seguir sumando números el próximo año, ¿no? Mira, Juan, es así como está diciendo. Este es un récord histórico, 5.000 alumnos en registros, lo cual indica que siempre es más, porque hay subregistros, o sea, hay chicos que a lo mejor han pasado, que tardó, que todavía no llegó su traslado, que va a llegar, etcétera, etcétera. Yo creo que hay más de 5.000. Y eso implica que vamos a tener un año muy difícil y te explico porque bien dijiste vos, está vinculado a la economía. Mal o bien este año, las familias que tuvieron un buen año pasado, tuvieron recursos para mantenerse este año, incluso con sus negocios no funcionando, incluso funcionando a media. Y muchas familias también, por algún tipo de beneficio, optan por pagar toda la anualidad. Y se sacan ya de encima el tema de las cuotas, de los meses, de los atrasos, etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínate el año que viene, cuando con este año ha sido un año malo, pésimo económicamente, no tienen los recursos, todavía nosotros creemos que el año que viene la migración va a ser, en primer lugar, mucho mayor. Y también va a haber una movilidad muy grande dentro del mundo privado, es decir, la gente se irá acomodando, se irá ajustando, ¿verdad? Va a haber mucha movilidad y seguramente algunos van a ser más perjudicados que otros. Eso también es una realidad. Y esto alcanza a todos los sectores y a todos los niveles. Colegios de 150.000 y 200.000 guaraníes han tenido una migración increíble a la escuela pública y también colegios de más del 1.000.000 que han tenido una migración a colegios más de cuotas más pequeñas, de 500.000, de 600.000. Entonces, hay muchísima movilidad en el sector privado, en la educación. Eso en realidad tiene varios componentes, por supuesto, el tema económico es importante. Vos hablabas de cómo afecta la calidad y en realidad lo que afecta es la programación y la reprogramación, porque un colegio que tenía 300 alumnos y se queda con 150, tiene que hacer un ajuste de personal muy importante. Es decir, hay maestros, hay trabajadores en virtud de la educación que van a tener que sufrir algún tipo de traslado también, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate vos, para el chico, para el adolescente, para el niño, que más nos duele, tiene que dejar, porque el colegio no es solamente el estudio, es un contexto cultural y es un contexto social, por sobre todas las cosas, donde tiene su amigo, le conoce, está ahí hace 6 años, los padres son todos amigos, los amigos que juegan todos están en el mismo circuito, es decir, sacarle
y llevar a otro circuito que tiene otra cultura, que tiene otro modelo, muchas veces se adaptan, otras veces no se adaptan, ¿verdad? Así que yo creo que el 21 va a ser un año de mucha movilidad, de mucha transición y de un año muy, muy difícil para el sector privado de la educación. Ahora, sobre eso puntualmente también, trabajás también en el tema de la psicología, Paqui Ramírez. ¿Cómo impacta eso socialmente? O sea, hablamos de un año complicado, 2021, en materia económica, pero en materia psicológica, ¿eso realmente va a ser un año también de mucho impacto? Mira, yo creo que sí. Y digo, este año ya fue un año muy fuerte para los jóvenes en el impacto emocional, porque fíjate que es la única, dos cosas quiero decir ahí. Volvió todo en el Paraguay, todo. Hasta el futbolacho parece que va a volver y la escuela no. O sea, ¿qué mensaje estamos dando como país a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Que la escuela no es importante, es lo último. Entonces, cuando en otros países, en Europa sobre todo, lo único que no para es la escuela. Paran 1 o 2 días, vuelven, paran 1 o 2 días, vuelven. Es decir, tenemos que tener y empezar a pensar en otro modelo. El modelo ya no puede seguir siendo el modelo de este año de no escuela. 1. 2, va a traer consigo esa movilidad social también una segunda dificultad, ¿verdad? Que es la readaptación a nuevos grupos, la readaptación a un nuevo ambiente. A veces ocurre que te adaptas y otras veces ocurre que no te adaptas. Las personas y los chicos, los jóvenes, los niños que no se puedan adaptar y la van a pasar mal, van a pasar otro año con mucha dificultad. Ya tuvieron el 20 encerrado y el 21 en otros contextos. Realmente se pone muy difícil para los jóvenes y para los niños en ese ámbito emocional, en ese ámbito de la psicología, donde el joven sobre todo sufre mucho porque se hace en grupo, se hace en equipo, se hace con sus amigos, se hace con sus esquemas de compañeros, y eso se va a ver nuevamente cercenado o golpeado, ¿verdad? Entonces, estas son las consecuencias, y yo decía, desde el día 1 de la pandemia tenemos que pensar en las consecuencias sociales de la pandemia. Vamos a generar mucha dificultad social, lastimosamente, por no haber tomado otras medidas o medidas más interesantes también en el ámbito económico, que yo espero que se tomen y que nos ayuden a salir rápido. Totalmente, que fue, me parece, una cuestión importante en su momento cuando tuvieron esas primeras reuniones del apoyo económico por parte de las autoridades del ministerio también, que no sé en qué quedó, pero me gustaría que después nos comente eso al respecto. De todas maneras, para cerrar un poco este capítulo de lo que es el año en sí académico, usted lleva adelante un proyecto muy interesante y muy innovador, que tiene mucha fama también en lo que es este tema. Nos hacía referencia de un chico de 3er grado que con esta aplicación ya incluso tiene capacidad de poder resolver problemas de 4º grado. Pero hay un tema que me preocupa en particular, y antes de ir a la pausa me gustaría abordar esto para tocar en el siguiente bloque todo el tema institucional a nivel país y a nivel del sector privado. Pero, ¿qué pasa con las evaluaciones, Paqui Ramírez? Escuché incluso en algunas reuniones de padres de que los alumnos del 1er al 3er año van a ir de forma directa, ir subiendo sin mucho rigor de evaluación. ¿Es así? ¿Están así realmente? Mira, Juan, ahí hay que ser, yo soy todavía mucho más crítico. La evaluación que hacemos no nos sirve para mucho. Voy a decirte por qué. Un alumno que se recibe, que termina la escuela con todo 4 y 5, medalla de oro, 5, y va a recibir la beca de Itaipú y va a hacer el examen y saca 0. 0. No es que rindió, que le falta un punto. 0. Es decir, medalla de oro de su escuela. Entonces, ¿qué son las evaluaciones? ¿Qué estamos evaluando? Ese es el gran problema. Eso es lo que tenemos que discutir. Y no, porque prácticamente se produce el fenómeno que vos decís, incluso tomando examen. Salen con una nota, pero que no te sirve para nada. O sea, vos no sabés lo que esa nota te dice. Ese 5, ese 4, no sabés lo que te dice. No te dice nada hoy. Imagínate, ahora vamos a contrastar con otra prueba, el SNEPE, ¿verdad? ¿Qué dice? 80% no entiende lo que lee. Y si miramos las calificaciones y hacemos un cruce, no se corresponde. Hay más alumnos buenos, muy buenos, que
el 80% que no comprende lo que lee. Sin embargo, ese alumno sale con nota 4 sin leer, sin leer. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la evaluación? Este año es lo menos importante la evaluación. ¿Por qué? Porque es un año que fue tremendamente complicado para poder empezar las actividades. Las clases fueron complejas. Los alumnos están tremendamente estresados. Y ahora le vamos a evaluar. Yo planteaba, decir, metamos la evaluación en el 2021. Extendamos 3, 4 meses del 21 en poder fijar ciertos contenidos fundamentales de las asignaturas y evaluemos el año que viene. Si el tema de la evaluación y el calendario es una cuestión imaginada, es una cuestión creada, da igual diciembre que noviembre, da igual diciembre que marzo, da igual, ¿no? A los efectos organizativos no hay ninguna diferencia. Entonces, pero como somos a veces con estructuras muy rígidas para funcionar, nos cuesta hacer estos cambios que son muy simples, es decir, no vamos a evaluar ahora, vamos a evaluar en abril. Ya está. Solucionamos y le damos chance a los jóvenes, le damos chance a los niños y a las niñas de poder tener 3, 4 meses de asentamiento de contenidos y de aprendizaje fundamentales, y entonces después podemos evaluar. Me parece muy injusto que en este tiempo se evalúe de manera promocional a los jóvenes. Entonces, ¿qué se hace? Decir, bueno, vamos a hacer una evaluación, pero muy diagnóstica para saber cómo terminó el año y vamos empujando todos para que todos avancen. No tiene sentido y tampoco aporta o resta o suma, ¿verdad? Tenemos que pensar más estructuralmente y tenemos que trabajar con otra visión. La evaluación tiene que ser una de las grandes modificaciones del sistema educativo. Fay Ramírez, vamos a una pausa, un minuto, y a la vuelta hablamos un poco más sobre este tema muy interesante, sobre el tema de la educación en nuestro país. Nosotros en esta jornada de viernes, cerrando la semana, ya nos queda muy poco tiempo para ir cerrando el 10º mes del año. Ya sería cuenta regresiva noviembre y diciembre, pero con muchas actividades todavía de por medio. Estamos hablando con don Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, ante una situación también complicada para ellos de sostener en cierta forma sus modelos de negocio, porque la educación privada también hay que entenderlo como un modelo de negocio, por más de que hagan un servicio importante en materia de lo que es la educación, son modelos de negocios que están sufriendo también una situación complicada. ¿En qué quedaron esas reuniones de apoyo al comienzo de la pandemia cuando hablaban con el ministro Peta, don Luis? Nosotros pasamos del Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda, porque es ahí donde teníamos que dirimir estos temas más vinculados a la gestión económica. Tengo que decir que avanzamos muy bien con el BNF y avanzamos muy bien con IPS. Reuniones muy interesantes, fructíferas, buenos acuerdos. No así con Hacienda, donde tuvimos muchas dificultades para lograr entrar dentro de alguna de las ofertas que tenía el ministerio, ¿verdad? Entonces ahí
no se pensó nunca en la educación ni en el sector privado de la educación, ¿verdad? Porque no estaba eso contemplado como un área que podía tener o sufrir algún impacto, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que podría haber sido una alternativa muy interesante también para paliar, y eso todavía yo no me cierro para el año que viene, para paliar y organizar algún tipo de ayuda a las familias, con esto que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos ayudarle a las familias a sostener su inversión educativa, ¿verdad? Y generar todo un proyecto de, si se quiere, préstamos para las familias que puedan sostener su acción educativa. Y eso estuvo muy avanzado, estuvo muy bien con el BNF, pero luego finalmente no se llegaron a concretar como muchas de las acciones que empezaron y quedaron ahí en medio de esta pandemia, ¿verdad? Nosotros, no obstante, pensamos que el año más duro va a ser el 21 por dos motivos principales. Primero, por la consecuencia que va a traer el 20, pero segundo, porque no va a variar mucho el clima de la enfermedad va a seguir, la pandemia va a seguir, solo que ahora ya decimos, che, había sido que no era la onda quedarnos encerrados. Podemos también seguir viviendo y seguir produciendo, pues tenemos que aprender a convivir con este fenómeno que se va a quedar. Ah, bueno, listo, perdimos un año. Pero bueno, así son los aprendizajes, ¿verdad? Entonces yo creo que el año que viene vamos a tener que tener este tipo de pensamiento y de modelos mucho más dinámicos que dinamicen, valga la redundancia, este espacio, este escenario de la educación privada. Pay Ramírez, el tema también quiero abordar con usted la cuestión de la situación que llevan adelante lo que hace la política pública de la educación en el país. Y puntualmente, sobre el ministro de Educación está su jefe. Tenemos un presidente caprichoso en querer cambiar ciertas cuestiones que le demuestran de que está mal. Y esto sumo a la pregunta, a la situación de ellos se escudan diciendo hay sectores privados de ONGs que quieren imponer una agenda. Y ellos dicen no, nosotros no vamos a tolerar y vamos a permitir esta situación. ¿Qué opinión le merece este hecho de mantenerse en una postura intransigente, de no entender de que con este liderazgo la educación no va por buen camino? Bueno, lo primero es, yo creo que una de las cosas que yo creo que este gobierno llegó sin un proyecto, sin un plan de educación, con la creencia todavía, como muchos, pero en particular yo creo que este gobierno tiene esa creencia de que las personas, los hombres, son los que determinan las funciones y los cambios. Y eso en educación no es cierto. No es cierto. No hay un ministro que venga y pueda per se producir los cambios. Esto no es así. ¿Por qué? Porque la educación tiene esa complejidad y tocaste las organizaciones de la sociedad civil. Cumplen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque hacen cosas que el Estado no puede hacer, porque están en un lugar donde el Estado no puede estar, porque están llevando algo donde el Estado no llega. Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos? La visión no es hay alguien que quiere imponer una agenda. Yo tampoco creo eso. Y vengo del sector de las ONG y cuesta muchísimo imponer una agenda. Y puede ser que algunos sectores tengan su agenda, porque yo no conozco un sector que no tenga su agenda. Ahora, de ahí a que alguien venga y arbitrariamente quiera imponer su agenda es desconocer cómo funciona el sistema. Es decir, el sistema tiene muchos sectores. Voy a poner 3 nomás. Los sindicatos, los gremios, tienen su agenda y son 14 en educación. Entonces, las ONG tienen su agenda. ¿Ustedes creen que una ONG le va a poder imponer a los gremios una agenda? Eso no puede existir. Va a ser muy difícil. Entonces, el ministerio tiene su agenda. Entonces, 3, y hay más sectores, estamos los privados, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que haya un sector que pueda imponer su agenda. En todo caso, lo que puede haber es una agenda consensuada por muchos sectores. Eso puede ser, pero ya no es un sector. Entonces, quien dice eso desconoce totalmente cómo funciona el sistema. El sistema educativo es una complejidad. Y bajá vos a territorio y tenés la supervisión, la dirección de las escuelas, tenés los gremios docentes, tenés el municipio, tenés la gobernación. O sea, tenés una serie
de actores que vos no te vas y llegás a imponer una agenda. Eso no ocurre nunca. Es más, fíjate que la reforma educativa sufre justamente de esto, que fue una reforma muy buena, probablemente la mejor, pero hecha en un equipo de personas que cuando quiso entrar a territorio no pudo entrar a territorio. La reforma educativa es un buen libro, nunca pudo entrar a territorio, porque para entrar a territorio se trabaja de otra manera. No se trabaja con una agenda bajo el brazo, nadie va a poder hacer eso. Se trabaja construyendo con la gente. Y este es un paradigma totalmente distinto, Juan, que ahí me preocupa, porque si nuestro gobierno actual cree que se resuelve con el único líder, estamos muy atrasados. Esto no se resuelve con el único líder, esto se resuelve con un conjunto de personas que consensúan una agenda para la educación paraguaya. Y si eso no entendemos y si eso no desarrollamos, realmente estamos muchos años atrás. Por último, 30 segundos porque tengo que terminar. Tengo el otro invitado ya en puerta, País Ramírez. ¿Tiene que cambiarse este equipo? Yo creo que acá tenemos dos posibilidades, digamos. Una es entender lo que acabo de decir, si no cambias tu equipo, junta a la gente y hagamos entre todos una agenda consensuada. Lo que no puede pasar es que así como se dice, una ONG no puede imponer su agenda, tampoco una persona puede imponer su agenda. Eso no va a correr y eso es un poco lo que se sufre hoy, que hay como imposiciones de agenda de los sectores. Yo no creo que alguien se tenga que ir o otro que tenga que venir, sino cambia la lógica. O sea, si vos tenés un presidente o un plan de gobierno que no cambia la lógica, va a venir otro en la misma lógica, igual vamos a estar mal. No se trata de nombres y de personas, se trata de un sistema de gobierno, de cómo vamos a gobernar, de cuáles son esos criterios, esas coordenadas de un plan de un gobierno. Y eso yo no veo, por eso que me asusta. ¿Cuál es su mensaje final, breve para los padres principalmente y para el sector educativo? Yo le invito a los padres, a la comunidad educativa a trabajar en equipo y en conjunto para resolver el 21. El 20 ya lo resolvimos encerrados y con miedo. El 21 no podemos seguir así. Reunámonos, juntémonos en las escuelas y tengamos una actividad inteligente para el regreso sin que afecte la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes y sobre todo de nuestros adultos. Luis Ramírez, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Juan. Un placer estar contigo. Igualmente, nosotros hacemos la pausa. Enseguida estamos con más de información y análisis por el canal 5 Días.